Este programa contiene dramatizaciones y material que pueden ser perturbadores para la audiencia. Se recomienda discreción del espectador. Cuando Benedict Allen y su perro, Cashew, emprenden la aventura de sus vidas, su sueño de niño pronto se vuelve una lucha por sobrevivir. Perdí el control de la situación. ¡Pum! Luchaba por vivir. Varado y solo, debe atravesar 160 kilómetros de la selva más inhóspita del planeta. Parecía que la selva quería matarme. Debe enfrentarse a lo más mortal de la naturaleza. ¡Cállate! Era aterrador, como si algo fuera a atacarme. ¡Vamos! Y soportar la locura que el bosque induce. Fue un sueño muy egoísta que ahora iba a ser mi perdición. Sobreviví. Solo en el Amazonas. Estos eventos duraron más de 28 días en la selva amazónica. Esta es una historia real. Benedict Allen, de 22 años, siempre ha sido un soñador y está viviendo el mayor sueño de su vida. Está siguiendo los pasos de su padre, convirtiéndose en un aventurero. Mi padre era piloto de pruebas y era muy emocionante tener a alguien tan admirable volando aviones sobre la casa. Y simplemente asumí que algún día estaría en una aventura igual que mi padre. Solo quería ser como uno de esos grandes exploradores como Cook, Stanley o Livingstone. Para su primera expedición, Benedict llegó a la selva más extensa de la Tierra, la poderosa selva amazónica. Cuando era niño leía mucho en mis libros sobre El Dorado, esa mítica tierra de oro. Pero nadie encontró El Dorado y pensé que tal vez ese sería mi destino. Su compañero en esta aventura es un perro callejero que se le unió durante el viaje. Estaba solo y ese perro me recordaba a mis perros en casa. Lo llamé Cashew, que en indio significa perro. Así que para mí simplemente era un perro. Pero empezó a ser más que un perro. Empezó a ser mi amigo. A pesar de su entusiasmo juvenil, esta es la primera gran aventura de Benedict. Está intentando atravesar más de 1.600 kilómetros de selva densa e inexplorada. Así que él confía en 2 guías locales para ayudarlo a sobrevivir. Me enseñaron cómo sentirme a gusto en la selva, que para mí era un lugar desconcertante. Me mostraron qué podía comer, qué debía evitar y cómo cazar. Dependía completamente de estos 2 hombres y su impresionante conocimiento, porque yo no sabía nada, ya sabes, absolutamente nada. Durante 3 meses, se adentraron en la más vasta selva tropical, cerca de la supuesta ubicación de El Dorado, la ciudad de oro. Benedict fue advertido sobre peligrosos mineros ilegales que merodean la zona, y hay indicios inquietantes de que no están solos. Los indicios eran muy preocupantes desde el principio. En el agua había botellas vacías de cachaza, que es como un ron barato. Se sentía que había forasteros en el bosque.
Me advirtieron que eran asaltantes, ladrones, personas acusadas de asesinato. Se habían dirigido a la selva porque aquí había una oportunidad de ganar dinero rápido. A pesar del miedo de Benedict, deben encontrar un lugar para acampar antes que oscurezca. Nos adentramos entre los árboles y nos topamos con un asentamiento. Pero mientras yo estaba preocupado, mis guías estaban fascinados. Uno de los guías recogió un abrelatas y se preguntaba para qué servía. ¡Vámonos! ¡Vámonos! De repente, llegó este tipo, Méndez. Él era el típico minero. Solo sentí que debía salir de ahí. ¡Vámonos! ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces, Estamos buscando el dorado. ¿El dorado? Estamos viajando al sur por la boca del Amazonas. No, mi amigo. Si viajas para Yachera, muy peligroso. Los rápidos están muy fuertes, pero puedo ayudarte. Méndez se ofreció para llevarme río abajo hacia el Dorado. Él conoce un sendero donde yo podría caminar desde el río hasta el mundo exterior. ¿Está bien? Nos divertimos. Y pensé que tal vez había juzgado mal a este minero, porque quizás era bueno. Y acepté este plan, al menos estaría yendo en la dirección correcta. Ok. Benedict acepta la oferta y se prepara para pasar la noche. Pero a medida que avanza la noche, siente que algo no es lo que parece. Me desperté sintiendo que algo estaba mal. Y pensé que debía revisar algunas cosas para estar seguro. Me puse las botas y fui al río, para ver si mi canoa todavía estaba allí y asegurarme de que todo estuviera bien. Escuché a Méndez y a su secuaz. Estaban hablando de mí. Decían, ¿por qué no le cortamos el cuello ahora? ¿Por qué no le cortamos la garganta ahora? ¿Los indios qué? ¿Tendrán problema si lo matamos? No. A ellos les da igual. Comencé a sentir miedo y una descarga de adrenalina. Vamos, lo hacemos ahora. ¿Quién lo va a hacer? Yo lo haré. Cuando está durmiendo. Y me di cuenta de que simplemente me iban a matar. Pensé solo en correr, salir de ahí. Entonces, corrí hacia mi canoa. Y de repente, estaba en la oscuridad en mi canoa con mi perro. Y con su leal amigo Cashew, Benedict se aleja del peligro. Sentí alivio. Tuve esta horrenda y terrible revelación de que no estaba nada seguro. De pronto estaba rodeado por la selva en plena noche. Me sentía muy solo. Sin sus guías, Benedict se encuentra varado en una selva que parece infinita, sin saber la ruta de salida.
Realmente era el principio de una pesadilla. Cashew. Vámonos de aquí. Después de remar por una hora, decidí calmarme y arrimarme a la orilla. Armé un campamento y supe que debía enfrentar la situación. Y esa situación era que mi gran sueño de niño se había acabado. Solo pensaba en salir de ahí. Sentía la sangre latir en mi cabeza. No tenía idea de qué había en la selva, ni si tenía lo necesario para poder sobrevivir. Día 1. Al amanecer, vi la inmensidad del lugar y allí estaba yo, solo, en medio de la selva. Fue aterrador. Y pensé, no, vamos, es el primer día. Revisé mis suministros, comprobando si tenía lo suficiente para salir de la selva. Buen chico. Según Benedict, tiene suficiente arroz, azúcar y carne seca para 2 semanas. Tiene una red para mosquitos, un machete y un kit de supervivencia. Todo lo que necesita para sobrevivir. Si quería volver a ver a mis padres, debía arriesgarme y encontrar un sendero para salir de la selva. Pero Benedict sabe que buscar una ruta para salir significa adentrarse en aguas completamente desconocidas. Iba río arriba adentrándome cada vez más. De no encontrar un sendero, iba hacia el olvido. Empezaba a tener un poco de esperanza. Y aparecieron los rápidos. Recuerdo pensar, vamos, cálmate, tienes que salir de aquí. Pasé bastante tiempo jalando la canoa. Fue un trabajo duro. Era una lucha constante contra el río. Día 3. Después de 3 días en el río, luchando contra los rápidos, la dura realidad golpea a Benedict. Está adentrándose cada vez más en la selva, y todavía no hay señales del camino. Para el tercer día, mi entusiasmo se había desvanecido. Solo pensaba en la cantidad de rápidos que había. No aparecían en el mapa y eran interminables. Físicamente me sentía un desastre. Tenía las manos destrozadas y quemadas por jalar la cuerda.
No sabía cuánto tiempo más podría seguir. No era que me estuviera quedando sin comida, simplemente estaba perdiendo la fe. Al llegar la tarde, Benedict y Cashew habrían superado lo peor de los rápidos. Ahora pueden seguir buscando una manera de salir de la selva. Recuerdo que comencé a remar hacia aguas más calmas, pero no había llegado lo suficientemente lejos. De pronto, todo se descontroló. Comencé a retroceder. Fue muy aterrador. Estaba luchando por mi supervivencia. Debía mantener la canoa a flote. Y entonces, ¡pum! La canoa se quebró con el impacto. Todo acabó en el agua. El perro, los suministros y yo. Fue un momento de terror al darme cuenta de que no solo estaba perdiendo mis pertenencias, también estaba luchando por mi vida. Intentaba recuperar el aire mientras me ahogaba. Finalmente logré abrirme camino hacia la orilla del río. Recuerdo que intentaba comprender la situación, y la situación era que había perdido prácticamente todo lo que necesitaba para sobrevivir, hasta la compañía de Cashew, el perro. Fue un momento triste, porque él era mi amigo, mi compañía. Él era todo para mí. Y mientras Benedict se sienta a la orilla del río, se da cuenta de que junto a Cashew, su esperanza de sobrevivir se desvanece lentamente. No tenía comida, y eso me impactó. No tenía mi hamaca, ni la red para mosquitos. Tenía la cabeza llena de preocupaciones. ¿Terminaría muriendo de hambre? ¿Moriría lentamente de malaria? Era difícil imaginar cómo podría terminar todo, pero no parecía probable que volviera a ver a mi familia. Benedict sabe que nadie lo estará buscando, porque su expedición no debe terminar por al menos 3 meses, y sin comida ni suministros médicos, tendrá suerte si sobrevive una semana. La situación era muy clara. Si de alguna manera me quedaba donde estaba, simplemente moriría. Debía salir de ese lugar cuanto antes. Revisé los recursos que me quedaban para salir de la selva. Tenía una mochila, una botella de agua, un machete y mi equipo de supervivencia. Tenía anzuelos, línea de pesca, bengalas de emergencia y una brújula. Cosas simples pero esenciales. Saqué mi pequeño cuaderno y dibujé un mapa con todo lo que podía recordar. Benedict se da cuenta de que el río ya no es una ruta viable, y la única salida posible es caminar directamente por la selva e intentar salir a pie. Así que dibujé una línea punteada, y ese será mi camino de salida. Fue un gran momento, alejarme de la luz del sol y adentrarme en lo desconocido. Y Benedict se adentra en uno de los lugares más inhóspitos del planeta: la selva amazónica.
La selva que tenía delante era muy distinta a la que recordaba. Todo era mucho más denso y difícil de atravesar. Sabía que tenía que tener muy claro qué debía hacer y cómo continuar. Benedict se da cuenta de que cruzar esta selva será una tarea monumental. Deberá recurrir hasta la última pizca de experiencia que tiene si quiere salir de aquí con vida. Calculo que caminando recto, unos 160 kilómetros, llegaría al mundo exterior. Así que pensé, voy a contar cada paso. Cuando llegué a 100 pasos, hice una pequeña marca en un palo, para saber si estaba más cerca de salir. Durante horas, Benedict lucha por abrirse camino a través de la selva, pero cuando cae la noche ya no puede avanzar. Y cuando oscurece, las temperaturas bajan abruptamente. Entonces construye un refugio utilizando una técnica que aprendió de sus guías. No me parecía tan mal y sentí orgullo. Luego me acosté y me di cuenta de que estaba empapado. Había más humedad saliendo del suelo. Me recosté. Sudaba sin parar y luego comencé a sentir un frío terrible. La realidad es que Benedict no está preparado para esto en absoluto. Con tanta humedad no puede mantenerse seco ni caliente. Y sin su mosquitero, no tiene manera de protegerse contra la enfermedad mortal que más teme, la malaria. Luego los insectos comenzaron a acercarse y comenzó una larga noche. Día 4. Estaba terriblemente exhausto, después de haber pasado toda la noche despierto por los insectos. Tuve que encender un fuego y secar mi ropa, solo para alejarme de la humedad agobiante que me iba desgastando más y más. Me sentía muy abrumado por la selva y solo pensaba, tengo que salir de aquí, debo salir de este lugar. Benedict reanuda su caminata para salir de la selva, pero hasta ahora solo ha logrado recorrer 6 de los 160 kilómetros que tiene que atravesar. Hace 4 días que no come y está comenzando a debilitarse. Sentía calambres en el estómago. Y sabía que, si no conseguía algo de comida, iba a morir de hambre. Empecé a pensar en cómo podría obtener alimento en este lugar tan amenazante. Intenté calmarme y empecé a construir unas trampas. Benedict sabe que para atrapar un animal debe encontrar su sendero. Clavas 2 líneas paralelas de palos en el suelo para guiar al ratón por un solo camino. Y al final colocas un poco de cebo. Eso activa un mecanismo. Un tronco cae y aplasta al ratón. Así consigues un roedor para comer. Era tan lento fabricar esas trampas y esperar a que pasara un animal. Era realmente exasperante.
y pensé, aquí soy completamente incompetente. No pertenezco a la selva, y además parece que la selva lo sabe. Es como si me hubieran descubierto. Cada especie aquí ha aprendido a sobrevivir, y aquellas que no, mueren. Y yo seré el próximo, porque no sé cómo manejarme aquí. Ni siquiera puedo hacer una simple trampa. Temía cada noche. Era cuestión de encender fogatas, encontrar agua para hervirla y poder beberla. Esto tomaba tiempo, cuando ya estaba agotado de intentar avanzar por la selva. Solía temer la soledad de la noche. Esperaba la mañana, pero no traía alivio. Me sentía atrapado en una rueda, sin avanzar. Día 11. Benedict logró abrirse paso a través de 40 kilómetros de selva, apenas una cuarta parte del trayecto que cree que lo llevará al mundo exterior. Lo único que ha comido son brotes de helecho, pero no es suficiente, y empieza a sentir los primeros síntomas de desnutrición. Tenía mucha hambre y me sentía débil. Cada día avanzaba menos y me sentía más confundido. Y debilitado por el hambre, su cuerpo resiste cada vez menos el ataque constante de la selva. Los insectos eran un gran problema. Y las picaduras. Algunas empezaban a infectarse y supurar. Todo esto era evidencia de que estaba siendo atacado. Y de repente había un árbol. Un árbol con bayas. Recordé que mis guías habían recogido las bayas y habían hecho una crema morada deliciosa. De repente tuve toda la energía del mundo. Tenía esperanza. Bebí todo este líquido nutritivo. Se sentía bien tener el estómago lleno. Benedict está tan débil que su estómago se volvió incapaz de digerir. La desnutrición se apodera de él y su cuerpo comienza a colapsar. Era una situación terrible. Podía comer, pero si lo hacía me sentía peor. No resolvía nada. Era como un castigo. A pesar de su debilidad, Benedict sigue adelante, pero su fuerza disminuye con cada hora que pasa.
Sentía que algo más me estaba ocurriendo. Empezaba a sudar cada vez más y más. Miraba mis manos y no paraban de temblar. Entraba en un estado de confusión porque no podía controlar mis pensamientos. Después de casi 2 semanas de lucha constante, finalmente Benedict cae ante su mayor temor. Y creo que es el sabor de la malaria del que siempre me habían advertido. Y ahora me toca vivirlo en carne propia, agotado y empezando a morir de hambre. Los parásitos de la malaria están destruyendo los glóbulos rojos de Benedict, privando a su cuerpo y cerebro de oxígeno. Y sabiendo que enfrenta una muerte casi segura, empieza a pensar en su familia, que está a más de 8,000 kilómetros de distancia. En ese momento sentí mucha tristeza y una sensación de derrota terrible. Y pensé que nadie iba a saber cómo fueron mis últimos días. Y también una sensación de decepción. Había fallado a papá y mamá. Pero la verdad es que este era un sueño que había perseguido de forma muy egoísta. Y ahora iba a ser mi perdición. Mamá y papá, los amo. No hay nada más que decir. Día 14. A medida que la fiebre avanzaba, mi progreso se volvía más lento. Era una lucha intensa dar un paso tras otro. Mi esperanza de salir de la selva se estaba desvaneciendo. De repente sentí que había algo ahí afuera, como si algo me acechara. Y pensé, vamos, mantén el control, no lo pierdas. De repente escuché un ruido. Tenía miedo de que fuera un jaguar. Y era aterrador esperar que algo saltara sobre mí en cualquier momento. Disparé un par de bengalas de emergencia. Y nada. Y luego escuché un gemido. Oh, Cashew. Cashew, ¿dónde estuviste? Increíblemente, después de desaparecer por 2 semanas en los rápidos, Cashew siguió el rastro de su amigo por más de 60 kilómetros de selva y de pronto el horror que vivía empezó a desvanecerse. De repente se sintió como un milagro, una señal de esperanza de que todo iba a estar bien de nuevo. Había alguien que entendía por lo que estaba pasando. Eso me devolvió parte de mi fuerza interior, algo que la brutalidad de la selva me había quitado. La reaparición de Cashew levantó el ánimo de Benedict y renovó su determinación por volver a casa, pero está gravemente desnutrido, lucha contra una enfermedad mortal y se le acaba el tiempo.
Día 20. Ya llevaba 3 semanas de travesía, casi sin comer nada en todo ese tiempo. Después de recorrer 110 kilómetros, Benedict se encuentra en una etapa avanzada de desnutrición. Los parásitos de la malaria invaden y destruyen rápidamente su cuerpo. Sabe que su condición es crítica. Era muy consciente de que el tiempo se me estaba acabando. Cashew parecía quedarse cada vez más atrás. No puedo seguir cargando con él. ¡Cashew! 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 Ven. Y pensé, un momento, eso es, tienes carne de sobra. Pero era inconcebible que él pudiera ser mi comida. Cashew. Con el paso de las horas, comprendí que no solo sentía hambre, también estaba sufriendo deshidratación. La vida de Benedict pende de un hilo. La combinación de desnutrición y malaria lo obliga a beber cada vez más agua, pero esta escasea. En ese estado, Benedict no podrá sobrevivir más de 24 horas sin líquido. Estaba desesperado, lamiendo hojas, lamiendo piedras, solo para conseguir un poco de agua. Me encontré junto al perro, bebiendo agua como él, a lengüetazos. Sentía que el animal dentro de mí salía para sobrevivir. Me estoy volviendo como tú, Cashew. Estaba desesperado. Día 24. Para ese entonces era casi imposible seguir caminando. Era una situación límite. Mentalmente ya no entendía lo que estaba pasando. Ya no entendía dónde estaba. No sabía si era de día o de noche, o si todo era mi imaginación. Estaba perdiendo por completo la noción de quién era. Para entonces, Benedict estaba tan débil y la malaria tan avanzada que su cerebro comenzaba a apagarse. Su lucidez y sentido de sí mismo se desvanecían y sabía que la muerte se acercaba cada vez más. Estaba aterrado. Sentía que eran mis últimas horas de cordura. Escribía repetidamente, no debo morir, no debo morir. Benedict se da cuenta de que si no come de inmediato, este podría ser su último día con vida. De una manera u otra el momento iba a llegar. Y pensé, es hoy, este es el día. Día en que realmente puedo reunir mis fuerzas, tomar el machete y matar al perro.
Sin el alimento que Cashew le puede dar, Benedict está perdido. Ahora no tiene otra opción más que matar a su único amigo. En ese momento, me sentía como un verdugo. Recuerdo una cobardía terrible al acercarme por detrás, sabiendo que no podía enfrentarme a matarlo de frente. Le di un golpe en la cabeza por detrás. De pronto, había una salida de este infierno. En ese momento, solo pensaba en aprovechar lo más nutritivo: riñones, hígado, corazón, directo al fuego. Comí en silencio y con mucha tristeza, la verdad. Pero Benedict no puede digerir la carne. La malaria hace que su estómago rechace todo lo que intenta comer. Entonces comprende que acaba de perder su última oportunidad. Día 27. Día 28. Pensé que no podía empeorar, pero empeoró. Estaba tirado en el suelo, retorciéndome del dolor. Mi hígado y mis riñones estaban siendo atacados, y yo solo luchaba por no perder la razón. La malaria de Benedict ha entrado en su fase final y mortal. Los parásitos se multiplican y destruyen sus órganos vitales, haciendo que su cuerpo colapse. En menos de 24 horas, entrará en coma y después morirá. Este era el momento en que todo podía terminar muy rápido. Y sentí un pánico creciente. Tenía que salir de la selva, costara lo que costara. Como sea, tenía que seguir adelante. Y seguir dando un paso tras otro. Seguía adelante, con poco progreso y a veces sin avanzar nada. No podía pensar bien, ni siquiera ver mi brújula. En ese instante pensé, bueno, nunca voy a salir de aquí. Era demasiado grande para enfrentarla y estaba perdiendo esa lucha. Benedict simplemente no puede seguir adelante. Está muy debilitado por la enfermedad. Fue un momento terrible y de soledad total. Pensé, este es el final. Y de repente, entre toda esta desesperación, confusión y esta sensación de estar atrapado, una imagen que nunca voy a olvidar. Vi esta rama cortada. Tenía un corte viejo, de hacía días, pero estaba muy claro que lo había hecho un humano.
me di cuenta de que había varias ramas como esta. Estaba en el límite con el mundo exterior. Comencé a investigar y de repente vi un sendero. Y bastó con verlo para saber que era verdad. Fue muy claro y todavía me emociona esta reconexión con el mundo exterior. Lo único que había estado esperando, por lo que recé, lo que imaginé, y fue absolutamente abrumador. Me encontré al fondo de un jardín. Frente a mí había una pequeña cabaña y también había un hombre. Y él simplemente se quedó mirándome, horrorizado. Y es lo último que recuerdo. Al reconocer los síntomas de la malaria, el agricultor cuidó a Benedict durante 3 días, hasta que lo llevaron a un hospital en Macapá, donde se recuperó por completo. Una semana después, Benedict regresó a casa para reunirse con sus padres. Mi vida no volvió a ser la misma. Desde entonces, Benedict ha estado explorando el mundo, cumpliendo su sueño de ser un gran aventurero, como su padre. Estuve explorando selvas, desiertos, el Ártico, llevándome al límite, intentando conectar con esa experiencia que fue tan profunda. Es algo que me ha perseguido desde entonces, algo que siempre llevaré conmigo. Definió el resto de mi vida.